Muchísima gente me ha preguntado si Japón es un país racista. Dudé muchísimo en hacer este video porque sé que va a haber muchas opiniones encontradas, pero recuerden que esta es mi experiencia viviendo y trabajando 4 años en Tokio. Así que se las voy a dar a continuación y respeto todas las opiniones acerca de esto. Japón es un país que estuvo 50 años excluido de los demás y que su contexto cultural no es el idóneo para ser el lugar más social del mundo. Japón tiene una larga historia de discriminación contra las minorías, incluidos los descendientes de los coreanos traídos al país nipón para hacer trabajos forzados antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Grupos indígenas como los Ainu, que vienen de Hokkaido, aquellos cuyo linaje se remonta a una clase feudal de marginados conocidos como Buraku, e incluso individuos de raza mixta del mismo. Gaijin es un término dado por los japoneses que se refiere a los extranjeros o algunas veces a las personas no naturalizadas, como en el caso de muchos Nikkeis. El término gaijin se refiere a cualquier extranjero, pero la palabra correcta es gaikokujin. Sin embargo, en Tokio y Osaka se usa mucho la palabra gaijin y la verdad, a mí me han dicho gaijin y nunca lo he tomado como ofensa, sino todo lo contrario, hago bromas sobre eso, como que tengo el gaijin power y que el gaijin night y cosas tontas así. Pero mucha gente sí lo puede tomar a mal. Para los japoneses es muy importante no meterse en la vida de los demás, incluso no se involucran entre ellos. Y por esto es que muchas veces no quieren involucrarse con extranjeros, porque tenemos que entender que a los japoneses les da muchísima pena hablar inglés o un idioma que no conozcan, y también porque no saben cómo interactuar con personas de fuera de Japón. De verdad, esto es real. Muchas veces no es porque no quieran hablar con el extranjero o lo discriminen. Incluso en el metro puedes ver que a veces se sientan lejos del extranjero, pero en realidad ellos no se sientan cerca de nadie si el metro está un poco vacío. Eh, Pasa lo mismo con los bares. Hay algunos bares en Japón en los que no puedes entrar si eres extranjero. Y esto se debe a que en algún momento de la vida algún extranjero creó un destrozo dentro de aquel bar. Sin embargo, no voy a justificar a los japoneses del todo, y es que todavía existe mucha gente grande y de edad avanzada y también personas que no han salido de Japón nunca, que creen que los extranjeros son nocivos para Japón. Y bueno, estas ideas tontas y arcaicas se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, así que pues no se sorprendan. Algo importante que hay que aclarar es que los japoneses no tienen muchísimas clases ni de cultura ni de geografía, más allá del continente asiático europeo. Entonces hay muchísima desinformación. De verdad, de verdad, lo que les voy a contar, todo lo que les voy a contar es cierto que me ha pasado en Japón. Siempre me dicen en Japón, cuando estoy en un bar o incluso niños, es pasiva, es pasiva. Y yo no entendía que era pasiva. Después de mucho tiempo supe que es pasiva, es gracias en ruso. Como extranjera solo he tenido dos momentos en los que he sentido que han sido racistas conmigo los japoneses. Y una de ellas ni siquiera fue en Tokio, así que lo voy a contar. La primera fue, yo estaba en una estación de metro llamada Takanobaba e iba caminando hacia un bar. Entonces yo tenía que tomar un elevador y había unos chicos en la estación que iban junto conmigo y que posiblemente también iban al mismo bar. Así que uno de ellos estaba súper tomado, algo muy, muy, muy normal, sobre todo en Tokio. Y el chico iba gritando que yo no entendía nada de lo que decían, a pesar de que yo estaba, pues, de verdad, estaba junto a ellos, desde que llegamos a la estación hasta que me subí al elevador.
íbamos juntos en el elevador y seguía diciendo eso, que yo no entendía porque yo era americana, de Estados Unidos. Me molestó tanto que fuera tan insistente, a pesar de que estaba muy tomado, y entonces me volteé y le dije que yo era mexicana, que no era americana, que sí sabía japonés y que era un estúpido, básicamente. Entonces el chico se quedó como, ¡oh, no puede ser! Y otro chico lo agarró y me dijo, discúlpalo, está muy tomado. Se puede entender, eso me pudo haber pasado en cualquier otro lugar, porque hay tipos estúpidos tomados en todos lados. Y la siguiente fue, cuando yo estaba estudiando en Canadá, vean, ni siquiera fue en Japón. Teníamos un amigo, una amiga y yo, siempre íbamos a la casa de un amigo japonés y él nunca nos dejaba lavar los platos. Nosotros lo hacíamos como de cordialidad. Entonces una vez le pregunté a otro amigo japonés por qué fulanito de tal no me dejaba lavar los platos y él me dijo, porque cree que los extranjeros no saben lavar. Y no es por hacérmela, ay, los japoneses son súper buenos, los extranjeros son malos. No, pero sí es verdad que el extranjero se pasa muchas veces, y lo voy a decir. El japonés tiene al extranjero aquí en infinidad de ocasiones y el extranjero se pasa. ¿Por qué? Por lo siguiente. El extranjero es como, ay, ¿por qué no hay suficiente inglés en Japón? Y es como, ¿por qué la tiendita del pueblo no sabe inglés? Y es como, pues porque vives en Japón, porque estás en Japón. Y de verdad, hay mucha gente en México, en España, en Francia, que no saben inglés. O sea, es, vamos, también coherencia, señores. Y voy a contar dos casos. Uno es un amigo que le dieron todas las facilidades del mundo, no sabiendo bien inglés, se lo llevaron a Japón, le dieron una visa y se enojaba porque tengo que trabajar mucho, porque en Japón se trabaja, ¿no? Bastante. No, es que tengo que trabajar 10 horas, 15 horas, y cómo, y yo en Europa, porque era europeo, no voy a trabajar ahí porque no sé qué, porque yo trabajaba bien poquitas horas y es como, te pagan un departamento, te tratan súper bien, te tienen un traductor y la verdad, él no sabía bien inglés, su inglés era malísimo y a mí sí me molestó y le dije, pues es que así se trabaja aquí y te dijeron las cosas. Y de verdad así hay mucha gente, gente que se anda robando las cosas, gente que de verdad se va sin pagar. La discriminación en Japón no se basa de dónde eres, sino de dónde no eres. En este caso, tú no eres japonés, razón por la que el gaijin tiene esta connotación despectiva algunas veces. Quiere decir que usted no es uno de nosotros, y la exclusión es una de las cosas más denigrantes para la cultura japonesa, en donde el colectivo es muy importante. Sin embargo, sí he escuchado que algunos extranjeros han discriminado sobre todo por su color de piel, lo cual es muy triste, pero pasa en gran parte del mundo. Pero por el otro lado, también yo conozco mucha gente que trabaja en Japón, incluso en supermercados, incluso como ingenieros, diseñadores, y son personas de Nepal, son personas de China, son personas de la India, sobre todo hay muchísima gente de la India como ingenieros en Japón. Entonces, si me pongo a analizar y a pensar en Japón y en otros lugares en los que he vivido, no he vivido en todo el mundo, obviamente, y en los lugares en los que otros amigos han vivido y lo que me han contado, pienso que Japón es muchísimo menos racista que otros sitios. Sin embargo, claro que existe racismo en todo el mundo y se debería de erradicar. Algo muy bueno es que creo que las generaciones que vienen atrás de nosotros, muchas de ellas tienen conciencia de esto, ¿no? Sin embargo, es obvio que todavía existe y va a pasar, y es muy triste. Sin embargo, si alguien me llegara a preguntar si hay racismo en Japón, yo creo que hay muchísimo menos racismo en Japón que en otras partes del mundo.